Y si has visto que otros ministros te fallan, que no pongas la mirada en aquel que te falló. No me olvides como ya muchos lo han hecho. No me apartes de tu pecho, por favor. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando tú. No seas cobarde. Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos, un saludo cordial desde la ciudad de Monaghan, aquí del estado de Texas en la USA, un saludo a toda la iglesia, al Cordero de Dios que nos escucha aquí en la ciudad de Monaghan. ¿En qué otras ciudades estamos por acá? Port Stockton, Kermit, Andrews, Hobbs, New Mexico, Yale, New Mexico, Las Cruces, New Mexico, El Paso está cerca también, Odessa, of course, Midland, y pues todas las ciudades circunvecinas que están aquí cerca de nosotros, Wicked, Iowa, y todas las ciudades que están aquí cerca de nosotros. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están sintonizando, los que van a empezar, ¿verdad? Los que están escuchando ahorita, los que se van a conectar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y aquí estamos en la KCKM 1330 AM, es AM, ¿verdad? 1330 KCKM. Y pues les invitamos, ¿verdad? Que todos los que se estén conectando, que por favor se pueden compartir el video. En este día vamos a hablar de algo bien importante, ¿verdad? Que viene siendo el anticristo según la Biblia. Y pues le doy las bienvenida a mi esposo. Sí, gracias. Dios le bendiga. Según la Biblia, ¿por qué? Porque es un tema delicado. Sí. Y es un tema de que cuando uno entra a las Sagradas Escrituras, las escudriña, encuentra que la Biblia contradice muchas de las predicaciones y sobre todo sobre eventos futuros que se han hecho, sobre el famoso anticristo. Amén. Se está esperando el anticristo, todo el mundo está esperando el anticristo. Mucha gente habla del anticristo, pero no saben qué es el anticristo. No saben lo que la palabra de Dios habla en torno al anticristo. Entonces, hemos encontrado cosas tremendas porque cuando se está hablando de eventos del futuro y sobre todo eventos apocalípticos del final del siglo, del periodo del mal, normalmente uno escucha que la iglesia cristiana y la mayoría de religiones están esperando al anticristo. Sí. Y lo mencionan, ¿cierto? Así es. Y se ha dicho que va a ser un ser que va a gobernar la tierra, Ajá. ¿cierto? Sí, claro. Es Pero lo que todos sabemos, lo que pensamos, ¿verdad? Pues, exacto. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que la Biblia habla realmente sobre el anticristo? Porque la verdad tenemos que basarnos es en las Sagradas Escrituras, tenemos que basarnos es en la palabra de Dios, en lo que las Sagradas Escrituras muestren y no lo que los hombres hayan dicho. amén. Por una sencilla razón, porque cada vez que entramos a buscar información sobre un tema XY que normalmente uno sabe por las predicaciones que le han dado a uno en sus iglesias, y encuentra uno o empieza uno a estudiar o a hacer esos panoramas bíblicos sobre un tema, encontramos que es completamente distinto a lo que han enseñado durante mucho tiempo, ¿sí? Y hoy el Señor puso una inquietud en nosotros y es hablar sobre el anticristo. ¿Por qué?
porque hemos venido hablando sobre el Apocalipsis. Estamos viendo o estamos haciendo un análisis bíblico con Biblia en mano y con los eventos que estamos viviendo, que la humanidad está pasando, para comparar y darnos cuenta en qué periodo de la historia bíblica estamos viviendo, cuáles se han cumplido y cuáles faltan por cumplirse. Entonces, es necesario entrar a hablar también sobre el anticristo porque es un tema obligado. Amén. Pues sí, es porque es un tema que tenemos que saber, porque si en verdad es el anticristo, es algo diferente, o sea, se han ido muchas cosas diferentes, ¿verdad? Pero la mayoría que hemos estado escuchando, ¿verdad? Que el anticristo viene siendo el que viene antes de Cristo, ¿no? Sí, y que viene a gobernar la tierra y que viene o sea, a gobernar, a controlar al ser humano. Han dicho que el anticristo es el que viene a poner la marca de la bestia. Han dicho que va a ser el último gobernante o rey que va a haber sobre la tierra. Han dicho que el anticristo va a estar dominando el mundo entero, ¿sí? Que, bueno, en infinidad hay muchos temas en torno al anticristo. Pero hoy yo quiero que entremos a la Biblia bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, para que sea la Biblia mostrándonos quién es el anticristo realmente, qué es el anticristo. De acuerdo, por eso el título es ¿qué es el anticristo según la Biblia? Porque tal vez lo que usted vaya a escuchar y usted vaya a leer, porque le pedimos que saque su Biblia, por favor, para que nos acompañe. En la Biblia usted mismo descubra o usted mismo aprenda de la Biblia sobre este tema, porque tal vez hoy se le abran los ojos y usted encuentre una gran verdad, y es que lo que se le predicó no es cierto, porque la Biblia tiene la última palabra. ¿Es así o no es así? Claro que sí. Vamos a ver, vamos a investigar, a ver exactamente qué es lo que la palabra nos está enseñando. Nos enseña, nos dice. Pero antes de comenzar con el tema, yo quiero pedirte un favor, y es que eleves una oración al cielo hoy. No vamos a traducir al inglés hoy, vamos a saltarnos la norma que nos exige también la radio, por lo que estamos en los Estados Unidos de América, pero vamos a hablarle hoy a la comunidad hispana, aquellos que hablan en español, y quiero pedirte que le pidas al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu de Dios, que nos guíe en esta noche o en esta hora a toda la verdad sobre ese tema, porque es necesario que la iglesia de Dios, aquellos que aman a Cristo, sepan la verdad directamente de la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Padre Divino, venimos a tu presencia, Señor, en esta tarde, en esta noche, Señor, dándote gracias por este día que nos has dado, Señor, dándote gracias, Señor, por tenernos aquí una vez más, Padre, y pidiéndote, Señor, en esta noche por toda la audiencia, Señor, toda aquella persona que se va a conectar, Señor, que tú, Padre Santo, abras el entendimiento de cada uno de ellos, Padre Santo, y que nos dé, Señor, esa unción, Señor, para poder hablar, Señor, y para que tu gente, Señor, pueda entender y pueda comprender, Señor, lo que tu palabra está hablando, Señor. Que tú nos guíes, Señor, a toda verdad, Señor, de lo que tu palabra nos enseña, Señor, y que pueda ser de grande bendición a aquellos que están escuchando, Padre. Pido, Señor Jesús, que abra, Señor, las líneas, Señor, y que toda la gente, Señor, que se conecte, Padre, pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente, Padre, y tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda justicia, toda verdad, todo el tiempo, Señor, que estamos hablando de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor Santo. Gracias, Papito hermoso. Bueno, le voy a pedir el favor que saque su Biblia. Acompáñenos, por favor, saque su Biblia, porque nosotros somos bibliocéntricos, cristocéntricos, y todas las enseñanzas que nosotros tomamos o hacemos es basados en la palabra de Dios y en investigaciones o estudios que hemos hecho a través de la vida sobre los temas. Y vuelvo y lo repito, porque la palabra de Dios
sienta la última palabra, Amén. valga la redundancia. Así es. ¿Sí? La escritura sienta la última palabra porque realmente es como Dios lo dijo, ¿sí? Y no como los pastores modernos han venido predicando. Por una sencilla razón. Y quiero que comencemos con el tema sobre el anticristo en Apocalipsis capítulo 20. Vamos por favor a la Biblia, abran su Biblia, Apocalipsis capítulo 20, y vamos a leer el verso 10, para hacernos una pregunta tremenda. Todo el mundo sabe que los pecadores van a ir al infierno, ¿sí? Satanás va a ir al infierno, Amén. ¿cierto? El falso profeta va a ir al infierno. Amén, amén. Y todos sabemos que todo lo que está en contra de Dios, que lleva al pecado, van a parar al infierno y al lago de fuego y azufre. Amén. ¿Es así o no es así? Pues sí, así es como la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña y los pastores han predicado toda la vida, ¿cierto? Así es. Entonces, les recuerdo que hoy vamos a hablar del anticristo. Y vuelvo a repetirlo, nos han dicho que va a ser un hombre, que va a gobernar la tierra, que Satanás lo va a mandar, que va a entrar al tercer templo cuando lo construyan y que va a ser un sacrificio, que va a traicionar al pueblo de Israel. En fin, eso es lo que nos han hablado toda la vida sobre el tema del anticristo. ¿Es así o no es así? Sí, claro. O por lo menos tú lo has escuchado así. Sí, Listo. porque se supone, ¿verdad? Que se supone que es un hombre, que es una persona que va a venir a tomar las riendas en esa área. Exacto, por orden de Satanás. Exacto. ¿Cierto? Pero yo quiero hacerles una pregunta hoy. Quiero comenzar con una pregunta. Y es la siguiente. Pero antes quiero, denme un segundito por favor. Voy a apagar, se está escuchando demasiado la máquina. Hoy no está haciendo tanta calor y creo que la puedo apagar un momentito. Wow, pues vamos a aprender aquí qué es lo que en verdad quiere decir el anticristo. Listo. Que es un hombre, ¿Qué es? ¿qué es? Porque hemos oído que viene el Islam, que viene el no sé qué, y quién sabe qué tanto. Sí. El Papa y no sé qué tanto, Bueno, pero vamos a ver entonces, qué es lo que dice aquí. Yo quiero comenzar con una pregunta, con mucho respeto, para toda la audiencia que está por las redes sociales y también para la audiencia. Dame un segundito. La vas a apagar. Listo. Quiero comenzar con una pregunta sobre el anticristo y es la siguiente. Sabiendo que todo lo que le pertenece a Satanás o lo que proviene de la maldad va a parar al infierno y al lago de fuego y azufre. Amén. Es así, ¿cierto? Amén. Pero yo quiero hacer una pregunta. Quiero invitarlos que vayan con su Biblia, por favor. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Vamos a leer este versículo que es clave y es tremendo. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué? No, leámoslo primero, por favor. Léelo, ¿Qué ayúdame. Apocalipsis 20, verso 10. Apocalipsis 20, 10. Vamos a ver. El diablo que los... Y el diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Voy a leerlo nuevamente. Dice así la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20, o para los que hablan inglés, Revelación capítulo 20. Revelations 20. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no menciona esta parte de la Biblia al anticristo? Amén. ¿Por qué la Biblia no menciona que al lago de fuego y azufre va a ser lanzado el anticristo? Es una Menciona buena pregunta. a Satanás, ¿cierto? Amén. Menciona, El diablo. Satanás es el diablo, menciona a Satanás, menciona al falso profeta, ¿cierto? Amén.
y menciona a la bestia, que es la organización que sostiene al falso profeta. Apocalipsis 17 dice que es Babilonia, ¿sí? Y sabemos que Babilonia depende o es el cuarto imperio, que es la cuarta bestia del sueño de la figura que tuvo Nabucodonosor en el libro de Daniel. ¿Cierto? Amén. Entonces está hablando del imperio romano. El imperio romano es la bestia. Amén. Y la bestia, dice Apocalipsis 17, es la que sostiene a la ramera, a la madre de las rameras, que la conocemos como la gran ramera, y dice que es inflada por el mismísimo infierno. Esa es la bestia, o sea, una organización religiosa muy tremenda que ha llevado adulterio y fornicación a toda la humanidad. Pero no menciona al anticristo. Cuando yo estaba leyendo cuando yo estaba leyendo esta porción bíblica y haciendo el estudio sobre el anticristo, lo primero que fui a mirar fue ese tema. ¿Por qué no menciona al anticristo? ¿Por qué no lo menciona? ¿Será porque Si nos han enseñado que él viene antes de Cristo y que va a ser el último rey y que va a dominar el mundo entero, ¿sí? Que va a ser el rey del mundo entero y que va a ser sostenido por Satanás. Entonces viene la pregunta, ¿por qué al lago de fuego no lo mandan, no lo castigan? Entonces, ¿será que no existe el tal anticristo? ¿Será que no es real que el anticristo sea una persona, un ser humano que Satanás manda para controlar el mundo? Me hice esa pregunta. O sea, me acuerdo que en una parte decía algo de espíritu, ¿no? Como un espíritu. Sí, exacto. Entonces resulta que me tocó entrar a mirar el tema en todas las Sagradas Escrituras y encontré la porción bíblica donde habla del anticristo. Y me sorprendí cuando vi en la Biblia qué es realmente el anticristo y entré a entender algo muy tremendo y me hice también esa pregunta: ¿por qué los pastores modernos le enseñan en sus iglesias que el anticristo va a ser un hombre o un rey, cuando la Biblia no lo muestra así? Por eso el título de hoy es el anticristo según la Biblia. ¿Qué es el anticristo realmente según la Biblia? Porque la iglesia por muchos años ha estado parada en teologías humanas y en criterios personales, cuando no debe ser así. Cuando tenemos que hablar de algún tema de la Biblia, tenemos que hablar sin opiniones personales, sino lo que la palabra de Dios muestra y enseña. Amén. ¿Sí? Claro. Y hay que investigar. Por eso Cristo dijo algo en Mateo 5:39 muy bonito, y dijo: escudriñad las Escrituras, y escudriñar es investigar, es indagar, es inquirir, es investigar para adquirir conocimiento. Porque si nosotros no investigamos, no tenemos conocimiento. Y cuando yo no investigo y no adquiero conocimiento, cualquier persona con un conocimiento falso y mentiroso me puede venir a enseñar una mentira o una verdad leudada. ¿Qué es una verdad leudada? Que es parte verdad y parte mentira. Y según el apóstol Pablo y según Cristo, el que algo esté leudado convierte todo en una mentira. Por eso yo me preguntaba y comencé el programa de hoy haciendo esa pregunta: ¿por qué al lago de fuego y azufre no es lanzado o no se encuentra el anticristo? ¿Por qué en Apocalipsis 20:10 habla de Satanás, que es el diablo? ¿Sí? Habla de la bestia y el falso profeta. No habla de nadie más. Y el resto de los humanos que van a ser juzgados, porque ahí empieza el juicio, en el verso 11 al verso 15, son los que no están escritos en el libro de la vida. Sí, los que no siguieron al Señor. Exacto. Y si tú miras en el verso 13, dice que el Hades y la muerte entregaron sus muertos, y en el verso 14 dice que la muerte y el Hades también fueron lanzados al lago de fuego. ¿Ve? Entonces aparece Satanás, el falso profeta, el Hades, la Santísima Muerte que la adoran en México, ¿sí? Y todo lo que son los que no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados allí. Pero por ningún lado aparece la palabra anticristo en el lago de fuego y azufre.
Entonces, atentos, esto es para uno preguntarse ¿por qué? Sí, claro. ¿Por qué? Entonces viene otra pregunta, ¿será que se arrepintió al último? No, No. no. La Biblia no hace mención que se arrepintió porque dice que es un ser de iniquidad. Y dice que es puesto por advenimiento del mismo Satanás, dijo Pablo. ¿Cierto? Ahorita vamos a mirar en 2 Tesalonicenses. Entonces, me dice esa pregunta, ¿se arrepintió? No, porque viene por obra de Satanás. Segundo, ¿por qué entonces no es juzgado, ni condenado, ni lanzado al lago de fuego y azufre? Entonces me puse a hacer una pregunta y dice, entonces todo lo que nos predicaron sobre el anticristo es una verdad leudada. Porque la palabra anticristo sí aparece en la Biblia. Vamos a la Biblia. A ver, ¿dónde dice? Vamos a la palabra de Dios y quiero invitarlos al libro de Primera de Juan. Vamos todos, por favor, acompáñenos allí en su casa. Vamos al libro Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al verso 29. Allí está la verdad. Allí es donde se habla qué es el anticristo. ¿Qué es el anticristo? Porque realmente los pastores modernos les gusta dar opiniones personales sobre la palabra o sobre los temas y les gusta agregarle a muchas predicaciones cosas súper espectaculares y fantásticas para llamar la atención por las redes sociales, ¿sí? O en su iglesia para que los vean como los super profetas. Pero cuando vamos a la palabra de Dios encontramos que la mayoría de las cosas que están predicando son una mentira. No son verdad. No son verdad. Son parte. Exacto, leudada. Sí, leudada. Vamos a la palabra de Dios. Vuelvo y repito. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, del verso 18 al verso 29. Vamos a desglosar esta parte, ¿sí? Y vamos a pasar luego, si el tiempo nos lo da, al capítulo 4, donde tiene un título que dice El Espíritu de Dios. Ojo con esto, que tú estabas diciendo que habías leído algo sobre espíritu. Y el espíritu del anticristo. Ojo con esto. Los pastores modernos dicen que es una persona. Pero el apóstol Juan dice que es un espíritu. O sea, un sistema de pensamiento erróneo que va en contra del Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Pues lo que dice la palabra. ¿Le creemos a los pastores en el TikTok por figurar? ¿A los que tienen 31,000 likes? Es como hace poco. Me voy a reservar el nombre por respeto. Aunque ya le he escrito muchas veces diciéndole, usted está equivocado, usted está mintiendo, la palabra de Dios dice esto. Y él sigue. No lee los comentarios o no le gusta responder. Porque tiene más de 31,000 seguidores y es un pastor famosísimo trinitario. Y un día dijo algo muy claro, que la Iglesia Católica, dijo él, en cuanto a la Trinidad, sí había sacado la doctrina de la Trinidad. Y es muy claro, si usted investiga en Google, es verdad. Fueron los católicos porque la Biblia no menciona la Trinidad por ningún lado. ¿Sí? Menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu Santo, pero no menciona Santísima Trinidad. ¿Ya? Y él decía que la Iglesia Católica tiene cosas muy buenas para seguir. Por Dios. O soy o no soy. O soy o no soy. Y en cuanto a este tema, ve uno TikToks donde le dicen a la gente, ya viene el anticristo. Ve uno en videitos en Facebook, que ya vi también una enseñanza de un hombre que tiene temas muy buenos, pero en otros también falla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ponen a dar sus opiniones personales. Vamos a la palabra de Dios y le invito a que me acompañe a la lectura, por favor. Segunda de Juan, capítulo 2. Perdón, me equivoqué. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 29. Amén. Dice así la palabra de Dios. Hijitos, tiene título del anticristo.
Dice, hijitos, ya es el tiempo. Último. Ya es el último tiempo. Y mire, y está hablando el apóstol Juan y él estaba vivo. Para alguien que un día me preguntó, pastor, ¿y cuándo son los postreros tiempos, los últimos tiempos? Los últimos tiempos comenzaron desde el momento en que Cristo subió a los cielos y llegó el Espíritu Santo. Ya es increíble como tanta gente piensa que todavía no llegamos a ese tiempo. Exacto. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar al análisis como me gusta a mí. Ir leyendo e ir analizando. Porque cuando uno lee y analiza, empieza uno a encontrar las verdades y a aprender de la palabra de Dios. Pero quiero invitarlos. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando se lee esto, dicen, y siempre le dicen a uno de los profetas, le dicen, en los postreros tiempos. Y la gente piensa que estamos viviendo los postreros tiempos. Pero viene una pregunta muy tremenda. ¿Por qué el apóstol Juan dice, ya es el último tiempo? O sea, los postreros tiempos comenzaron desde que Cristo subió a los cielos. Es increíble. Dice, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Mire lo que dijo. Mire, ¿por qué me gusta analizar la Biblia? Porque ella no miente. Tendrá sus errores, como cualquier traducción. Pero mire lo que dice el apóstol Juan. Dice, oísteis. Dice, perdón, voy a volver a comenzar. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros, no según Juan, no según los apóstoles, dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ve que eso fue un sistema de pensamiento que alguien implantó en aquella época cuando Juan vivía, y a Juan le tocó corregir esa falsa doctrina. Dice, según vosotros oíste, según ustedes oyeron que el anticristo viene. No dijo, si fuera una verdadera doctrina, seguro que Juan hubiera dicho, oíste decir que el anticristo viene. Pero él recalca, dice, según vosotros. Según ustedes. ¿Según ustedes? No según el apóstol. O sea, ¿Ve? el pensamiento de ustedes. Es el pensamiento de los que estaban ahí, no del apóstol. Por eso el apóstol Juan tuvo que entrar a corregir esa doctrina desde ese mismo momento. Ve que cuando uno lee correctamente y empieza a analizar la lectura, se da cuenta de los tiempos, las épocas y por qué lo dijo, para quién lo dijo. Eso es lo que se llama analizar las Sagradas Escrituras para llegar a la verdad. Entonces dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Mire que desde la época de él, según el conocimiento que tenía la gente, ya habían surgido anticristos. ¿Sí? Sí. Por eso conocemos que es el último tiempo. Entonces, el último tiempo, mis amados hermanos, comenzó desde la subida de Cristo a los cielos. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, fue para los postreros tiempos. Es algo increíble. Y hay muchos que por las falsas teologías están esperando todavía que lleguen los últimos tiempos para que se empiecen a cumplir las profecías, y no se han dado cuenta, por no leer correctamente, que estamos y hemos vivido en los últimos tiempos. Solamente que la época apocalíptica ya se venía cumpliendo paso a paso y poco a poco. Porque cada vez que tú leas la Biblia, sobre todo en el libro de Apocalipsis, son cosas que suceden en tiempos. Tiempos, dijo el profeta Daniel. No una sobre otra y ya. Ni a partir de tal fecha. Porque cuando miras, por ejemplo, los caballos ya han estado sobre la tierra galopando desde hace tiempos. Sí. ¿Sí? Sí, Solamente claro. que no han llegado a cumplirse algunas cosas y otras ya se han cumplido. Por eso Juan decía, por eso sabemos que estamos en el último tiempo.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Los anticristos, ¿sí? Mire que son los anticristos. Salieron de nosotros, Sí, claro. pero no eran de O nosotros. sea, salieron de la humanidad, pero no venían de parte de Dios. No, sí, pero ponle cuidado. No, está hablando está hablando. Ese es un punto de vista bueno, pero está hablando que salió del grupo que estaba sí, con sí, sí, ellos. que estaba en aquel tiempo. El grupo de cristianos de aquella sí, sí, época sí. estaban con ellos, Sí, pero claro. Juan dice muy claro, no eran de ellos. Entonces, Juan corrobora lo que dice el libro de San Judas, que algunos entran encubiertamente porque han sido preparados por Satanás desde antes de la fundación del mundo para entrar encubiertamente en la iglesia para mandarla al libertinaje. O sea, Tremendo, para leudar la palabra. Pues por esa razón, entonces, muchos no se les abre el entendimiento. Exacto, Porque es lo que estábamos hablando también ayer. exacto. Hablando de que no todos van a poder comprender, porque oyendo no oyen. Todo eso, ¿verdad? Viendo no ven, Viendo oyendo no oyen, dijo el Señor y lo dijo el profeta, por una sencilla razón. Satanás se ha encargado desde hace mucho tiempo atrás de leudar la palabra. ¿Sí? Él no tiene permitido quitar la palabra, Sí. pero sí la leuda. Amén. ¿Sí? Dice mentiras en medio de verdades y la gente ha oído durante mucho tiempo mentiras en torno a la palabra y por eso creen en esas teologías. Pero cuando llega la verdad, dijo Cristo, hay libertad. Así es. Y cuando llega la verdad, no la verdad de un hombre, no la verdad de un pastor, no la verdad de un predicador, sino su verdad, su palabra correctamente leída. Y conoceréis la verdad y la verdad. Y la verdad os hará libres. Amén. Miren lo que dice la Escritura. Pero porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Entonces fíjese que el anticristo no permanece en la verdad. El anticristo camina en una mentira, Sí, claro. ¿sí? Sí. Una mentira leudada, porque estaban con nosotros, no eran de nosotros y se apartaron para rechazar la verdad. Porque cuando se habla de anticristo eso es algo tremendo. Cristo traduce realmente verdad, porque Él es la verdad. Cristo es la verdad. Y el anticristo es el que está en contra de la verdad. O sea, sí. Escúcheme lo que estoy diciendo. Por mucho tiempo se ha dicho que el anticristo es un ser que va a gobernar. Y resulta que según el apóstol Juan, es un espíritu que está en contra de la verdad. O sea, un sistema de pensamiento erróneo y mentiroso. Wow. Es increíble porque Cristo es la verdad. Y anticristo es que está en contra de la verdad. Sí. Pero no miente. No miente porque Satanás no te dice mentiras todo el tiempo. Te leuda la verdad para hacerte pensar que estás en lo correcto. Sí, claro. Así Y la es. verdad es Cristo. Y la gente no sigue a Cristo, no está siguiendo la verdad, sino está obedeciendo teologías humanas que son levadura. Mensajes leudados. Por eso Cristo, cuando hablaba de los fariseos, dijo: hagan lo que ellos lo ven hacer, pero no le crean a sus teologías. No les crean, porque están mintiendo. Miren lo que dice la Escritura. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Escuche esto, no todos son de nosotros. Podemos estar miles de cristianos reunidos, ¿sí?, adorando a Cristo, pero no todos realmente están parados en la verdad. Algunos Sí, creen, es cierto. todos, la Biblia es clara. Y la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 3, que el entendimiento, vamos a leerlo más bien porque es espectacular. 2 Corintios, por favor. Capítulo 4, verso 3. 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. Voy a leerlo desde el verso 1 para entenderlo. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Porque hay gente que la adultera. Amén, amén. ¿Qué es adulterarla? Que la cambia de tal manera que la gente cree que está en lo correcto, pero está en una mentira, por no leer correctamente o por no tomarse el tiempo para leer en un diccionario los correctos significados de las palabras. Sí. Miren lo que dice. Sino por manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, escuche esto, que esto es grave, esto es delicado. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, la verdad no la va a comprender todo mundo. La verdad de Cristo estará encubierta. Aún personas leen la Biblia y no la comprenden. Personas se les habla la verdad y no quieren ni siquiera oírla. Por una sencilla razón, dice, porque son los que se van a perder. Wow. Es increíble. Y yo le preguntaba a los jóvenes anoche en la reunión, cuando leímos todo esto y lo analizamos, ¿están comprendiendo la palabra de verdad? Sí, claro, la entendemos. Y ellos mismos se dieron cuenta de esto. Y uno de ellos, a mí me dio risa porque hasta me cogió así, pero feliz, me hacía así, wow. Entonces sí soy salvo, decía, porque yo estoy entendiendo y comprendiendo la palabra de Dios. Y Pablo lo dijo. Pablo lo dijo. Dijo muy claro, vea, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es en los que se pierden. Por eso es que hablaba el Señor en parábolas. Por eso él hablaba en parábolas. Eso es otro tema tremendo. Verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, en los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Y el Dios de este siglo viene siendo Satanás. Satanás. Amén. Pero no permite que los que se van a perder conozcan la verdad, ni entiendan la verdad. Entonces, no se preocupe, mi hermano, cuando usted está siendo rechazado, usted va a llevar la palabra de Dios. Porque inmediatamente, conociendo esta verdad, usted ya sabe que esos se van a perder. Esos se van a perder, porque no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y lo más tremendo es que hay gente en las iglesias cristianas que leen la Biblia y todavía le dicen a uno, no la entiendo, pastor. No comprendo, no entiendo. ¡Wow! Eso es delicado. Porque si la persona no entiende y no comprende lo que está leyendo, indica que se va a perder. Léalo usted mismo, 2 Corintios 4:3. No me lo estoy inventando. Pablo mismo lo escribió. Pero ¿será que si se esfuerza la persona y empieza a comprenderlo? Por eso, pero es que para que la persona entienda la palabra de Dios, necesita la intervención del Espíritu de Santidad. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad y nos enseña todas las cosas. Y Cristo lo dijo en San Juan 14:26. Léalo. Pero acá dice que Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Imagínense los que dudan de la verdad. Y se lo cegó. ¿Y sabe por qué son incrédulos? Porque por años han escuchado teologías y pensamientos humanos, como ese del anticristo. Cuando la Biblia muestra que es un espíritu o un sistema de pensamiento erróneo, más no una persona. Termino acá y volvemos a 1 Juan 2. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, o sea, de la gloria de la verdad. La gloria de la verdad, el cual es la imagen de Dios. Por eso es que muchas personas siguen parados en teologías absurdas y humanas, y por más que se les muestra, y por más que se les dice uno, lea la Biblia, analícela aquí, no, siguen parados defendiendo una teología de una denominación. Porque no entienden, y porque no entienden es porque no viene la revelación del cielo, porque no van a ser salvos. Pueden decir lo que quieran, está escrito en la palabra. Por falta de conocimiento, como dice la palabra, ¿verdad?
por eso. Pero Satanás no permite que entren al conocimiento porque los encegueció, porque son suyos, le pertenecen. Lo dijo Pablo. Miren lo que dice la Escritura. Volvamos a 1 de Juan capítulo 2. Verso 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mire cómo es importante tener conocimiento. Mire lo importante que es el conocimiento. Dice muy claro, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Cuál es la unción? La unción del Espíritu Santo. Y escúcheme lo que le voy a decir porque es delicado. La unción del Espíritu Santo no es para gritar, ni saltar, ni bailar, ni hacer shows y espectáculos en las iglesias. Le hace muy claro el libro de Hechos capítulo 1 verso 8. Póngale cuidado. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y lo habló el mismo Señor Jesucristo. Libro de Hechos capítulo 1 verso 8 dice, pero recibiréis poder. Y la gente cree que son poderes sobrenaturales. Y no, mire lo que dice. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Mire, el poder del Espíritu Santo es el poder del amor que te permite ser testigo de la verdad de Cristo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Para eso es la unción, para eso vino el día de Pentecostés. Fíjese que llegó el Espíritu Santo y Pedro se levantó por amor y predicó como nunca lo había hecho. Pero usted no ve a los apóstoles brincando, saltando y haciendo shows y espectáculos el día de Pentecostés. Estaban predicando y todo el mundo... O sea, ahí es en donde recibe la persona poder para ir a llevar el mensaje, a llevar la palabra de Dios, no para llenarse de estar hablando en otras cosas. Sí, cosas. Verso 21 de primera de Juan capítulo 2. Estamos con el tema del anticristo. Dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Mire que los apóstoles ya venían teniendo este problema tan delicado que es las falsas doctrinas dentro de la misma iglesia. Ya se presentaba en la época de los apóstoles. Y Juan tuvo que ir a aclararle a la iglesia porque la iglesia de ese momento ya estaba esperando al anticristo. Y por ningún lado la Biblia habla de un ser llamado anticristo. Solamente los pastores modernos inventan esas cosas. Miren lo que dice la Escritura. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Imagínense, Juan le tocó aclararle a los seguidores que él tenía ya cuál era la verdad sobre el tema del anticristo, porque esa mentira ya estaba desde aquella época. Y Juan lo dice muy claro, vosotros comienza diciendo, tenéis o estás diciendo esto porque fueron personas que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Váyase al libro de Judas. Dice que Satanás desde antes de la fundación del mundo también tenía sus personas listas para meterlas encubiertamente dentro de nosotros, para hacerse pasar por nosotros y salir con mentiras, para confundir a la gente. Pero la verdad procede de Cristo. Mire lo que dice el verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Realmente, y no es una opinión personal mía, Cristo traduce verdad. Y mire lo que realmente debería decir ahí. Es ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús habló la verdad. Y es la verdad. Por eso yo le pregunto a la iglesia, ¿usted sabe qué predicaba Cristo? ¿Usted está obedeciendo a Cristo o a su pastor? ¿Usted está obedeciendo a Cristo o al de TikTok? ¿Usted está obedeciendo a Cristo o al de Facebook? Y así el martes pasado hice una pregunta. Y lo he dicho en varias ocasiones este año y es, llegó la hora de analizar lo que nos predican bajo la lupa
de la palabra de Dios para ver si realmente está ahí o no está ahí. ¿Recuerdas cuando prediqué sobre una iglesia donde nos invitaron? Y no estaba predicando el pastor de la iglesia, sino un invitado de México, famosísimo el que vino. Y él decía, así como el ladrón en la cruz le dijo, Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Sí? Así también cuando Él venga por su iglesia. Y Él no decía ni siquiera cuando venga por la iglesia, decía el día del juicio. Cuando se abran los libros, yo también voy a estar ahí gritándole y saltando y diciendo, Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí. Porque así como se le dijo al ladrón, seguro me va a responder, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la iglesia diciendo, amén, gloria a Dios. Y los puso a repetir y muchos empezaron a gritar, porque los pastores tienen la costumbre de hacer eso. Repitan, hermanos, Señor, acuérdate de mí. Y resulta que la Biblia, en Mateo capítulo 25, cuando habla de las vírgenes, dice que las insensatas cuando volvieron, la puerta estaba cerrada. Y que eran las que le gritaban, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos, que ya volvimos. Señor, ábrenos. Y Él les dijo, no las conozco. Para que vean cómo son las predicaciones modernas y la iglesia a todo, amén, amén, amén. ¿Cuántos no han escuchado sobre que el anticristo es un rey que va a venir? Y todo el mundo está esperando al anticristo y tienen miedo que el anticristo aparezca. ¿Por qué la Biblia no menciona que el anticristo va a ser echado al agua de fuego y azufre? ¿Por qué el apóstol Juan tuvo que aclararle a la iglesia de su momento, hace 2022 años, digámoslo así en el calendario gregoriano? ¿Sí? ¿Por qué tuvo que, hace 2000 años, aclararle este tema a sus seguidores, a sus discípulos? ¿Y por qué los pastores modernos están predicando lo contrario a lo que Juan enseñó? Verso 22, segunda parte, dice, este es anticristo. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con esto. Es delicado lo que dice este verso. Por favor, saque su Biblia y acompáñeme. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22, segunda parte. Dice Juan, este es anticristo. ¿Quieres saber qué es el anticristo? La persona que niega al Padre. Léelo, por favor. Dice, este es anticristo, el que niega al Padre y a el Hijo. ¡Y santo Dios! ¡Qué verdad tan tremenda! Y hay personas que niegan al Padre y otras niegan al Hijo. Y siguen nomás al Hijo. Y hay otros que nomás el Hijo y niegan al Padre. Entonces viene una pregunta. Si Juan el apóstol amado, al cual se le dio el privilegio de ver la revelación del Apocalipsis, dice que anticristo es el que niega al Padre y al Hijo, ¿qué pasa con esas denominaciones que dicen de la unicidad? Esas denominaciones que dicen que Cristo se manifestó como Padre, que luego se manifestó como Hijo y luego se manifestó como Espíritu. Dios tenga misericordia, porque el apóstol Juan dice muy claro que anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. ¿Y qué pasa con esas sectas que niegan al Hijo y están solo con el Padre? Quien niega al Hijo, niega al Padre, y quien niega al Padre, niega al Hijo. Claro, que dice que es que están, por eso, bueno, sí. Es tremendo. Si usted quiere ir a segunda de Juan, si usted quiere pasar la hojita ahí a segunda de Juan, dice, permaneced en la doctrina de Cristo. Y vamos a leer desde el verso 7. Segunda de Juan, verso 7, porque es una sola hojita chiquitita. Y dice, permaneced en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la verdadera doctrina? Hay hermanos que le preguntan a uno todavía, pastor, ¿cuál es la sana doctrina? ¿Cuál es la verdadera doctrina? Porque hay trinitarios, porque hay unicitarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la doctrina? Si sale un pastor trinitario famosísimo por las redes sociales y lo dijo públicamente y yo le refuté con Biblia en mano y no me quiso responder.
Y él decía, la Santísima Trinidad es la verdadera doctrina porque es el evangelio antiguo que nos han enseñado. Inclusive se inventó una frasecita de que hay un evangelio progresista, se llama él, dijo él. Y yo nunca había escuchado esa frase. Dice que el evangelio progresista que está analizando la Biblia, ¿sí? Y dice así, que están analizando la Biblia y están cambiando las doctrinas que nuestros padres nos heredaron. Oh, sí. Y él mismo lo advirtió. Dijo que quien cambie la doctrina antigua, ¿sí? Dijo que era anticristo. Y él dijo, porque la iglesia verdadera que va a ser salva tiene que ser trinitaria. Y ahí mismo él dijo, porque la Trinidad no está en la Biblia, pero es cierto que la Iglesia Católica instituyó la Trinidad, pero es verdad, dijo así. Y dijo que muchas de las cosas que el catolicismo creó son buenas y hay que obedecerlas. Por Dios. Cuando la Biblia dice en 2 de Juan, verso 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo para que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Escuche esto, mi amado hermano. Léalo, por favor. Saque la Biblia. 2 de Juan, voy en el verso 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, está muy claro. Está claro, el apóstol Juan dijo, en la doctrina de Cristo. No tiene Dios, que es Yahweh. Ya les explicamos que su nombre es Yahweh y le pusieron los romanos Jehová. Dice, y no tiene Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, que es la verdad, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y no menciona al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es Dios, es enviado por el Padre Celestial como el otro consolador para protegernos mientras llega el día de que el anciano de días o el juez se siente a juzgar. Proviene del trono de Dios, pero no es Dios. No es Dios. Y está escrito en su Biblia, muy claro, 2 de Juan, verso 9, dice, cualquiera que se extravía, o sea, el que cambia esta doctrina, no persevera en la doctrina de Cristo, que es la verdad. No tiene a Dios. O sea, que tiene al diablo y son teologías mentirosas humanas. Y ha sido enseñado en mentiras teológicas. Porque la Biblia es clara en decir, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. San Juan 14 dice muy claro, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino a través por mí. Él es el camino, el intermediario, el mensajero, el que nos va a restaurar nuestra relación íntima con el Padre Celestial. Léase Isaías 43, verso 10. Léase Isaías 42. Todo el libro de Isaías profetizaba sobre que el Padre enviaría a su Hijo. Daniel capítulo 7, verso 14. Apocalipsis capítulo 5 y 6. Muestra que el Hijo, el Cordero de Dios, toma del Padre Celestial que está sentado en el trono el rollo con los 7 sellos. ¿Apocalipsis qué era el último? Apocalipsis capítulo 6. Y en el verso 13 dice que la adoración se la dio en los cielos mismos, el ejército de los cielos, al que está sentado en el trono y al Cordero. Esa es la verdadera doctrina. El resto son mentiras. Porque hay una mentira teológica para estos tiempos donde ahora se adora al Espíritu Santo. Y al Padre y al Hijo lo dejaron a un lado. Simplemente utilizan al Hijo, es para decir en el nombre del Señor Jesús, amén. Y le claman al Espíritu Santo. Y yo por ningún lado en la Biblia he encontrado que nosotros debemos clamarle al Espíritu Santo. Es el otro consolador y tiene una función específica sobre la tierra y es para convencernos de pecado, de justicia, juicio y enseñarnos la verdad que Cristo enseñó.
Léase San Juan capítulo 14. Miren lo que dice el verso 10. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dijo el apóstol Juan, yo respeto, dice, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras y tiene condenación. No lo digo yo, no me lo estoy inventando. Hermano, lo estoy leyendo y le estoy invitando que usted mismo lo lea conmigo. Vuelva la hojita al anticristo. Entonces, este es anticristo, dijo el apóstol Juan. Vamos en el verso 22 de primera de Juan capítulo 2, verso 22. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces no es ninguna persona que va a venir en el futuro y que va a gobernar y va a dominar y nos va a subyugar. Hay que saber leer, ¿sí? Cuando en Tesalonicenses Pablo hablaba del ser de iniquidad, que es algo muy distinto. O si no, respóndame la pregunta. Pastores falsos, pero bueno, no voy a decir falsos, voy a respetar, hoy voy a estar más moderado. Profetas modernos, les voy a decir, pastores modernos. Y yo les digo modernos porque yo vengo desde 1970 cuando nací, y nací en el Evangelio antiguo, ¿sí? Y conozco la podredumbre de la iglesia y cómo se dividió y se tergiversó. Por eso hablo como hablo, porque conozco las Sagradas Escrituras. Sí, porque ha cambiado demasiado desde el 90, ¿qué dijimos? Sí, 95. 95, desde 1995, cuando se levantaron las teologías de la prosperidad, cuando hasta la música de adoración y alabanza cambió, el caos completo. Sí. Respóndame en la pregunta, ¿por qué en Apocalipsis 20:10, cuando se habla del lago de fuego y azufre, no mencionan al anticristo? Entonces es porque no existe. Es un espíritu, un sistema de pensamiento que va en contra de la verdad. Sigamos, verso 23. Miren lo que dice el apóstol. Todo aquel que niega al Hijo, Tampoco tiene el Padre. léelo fuerte tú, por favor. Tampoco, dice, tampoco tiene a el Padre. Y el que confiesa al Hijo, Tiene también al Padre. entonces, ¿qué pasa con las teologías modernas y los pastores modernos? ¿Ah? Dice muy claro el apóstol Juan, no lo está, ni siquiera fue Pablo, ni siquiera fueron los profetas, fue el mismo apóstol Juan, el más allegado al Cordero de Dios. Dice la escritura y la historia que era el que se le recostaba en el pecho, el que cuidó a su mamá después de la crucifixión, el que se encargó de sus hermanos y la familia. El apóstol Juan. Imagínense. Su mejor amigo, decía él. Sí, vuelvo a repetir, verso 23 de primera de Juan capítulo 2. Todo aquel que niega al Hijo, eso va para las sectas que son testigos de Jehová, lo voy a hacer directo, que niegan al Hijo y dicen que Jesucristo fue un profeta muy bueno y maravilloso que existió. Niegan al Hijo. Todo aquel que niega, escuche, que niega al Hijo, todo aquel que en sus teologías mentirosas se pone a decir que Cristo es Dios. Aquí estoy metiéndome en otro problema delicado, después se los enseño. Porque no leen correctamente, porque la Biblia en el Nuevo Testamento trae la palabra Dios y una coma o un punto o punto y coma después de la palabra Dios, y luego sí habla de Cristo. La Biblia hace la diferencia entre el Padre Celestial, que es Dios con D mayúscula, y del Hijo, al cual se le dio atributos divinos, pero jamás le quita el puesto y el cargo a su Padre. Padre, amén. Él es eterno, por no leer correctamente. Sí. Se ponen a leer de corrido y a la gente hasta le predican y le enseñan que es que Cristo es Dios. ¿Cuándo? ¿Dónde? Que alguien me lo demuestre en la Biblia, que ahí diga que Cristo es Dios. Que recibió los atributos divinos es muy distinto, y lo invito a que se analice Hebreos capítulo 1 y usted sale de la mentira teológica en que le metieron. Verso 23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Alguien me decía desde Dallas, entonces tenemos dos dioses. No, hay un solo Dios soberano, dice el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y tenemos un Señor de señores.
Es tremendo. Hay que leer Efesios capítulo 4, que Pablo lo explica muy bien. Pero me voy hasta allá, mis amados hermanos, para que les quede claro. Vamos al libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4. Vamos al capítulo 4 y vamos a leer desde el verso... verso 3, leámoslo del verso 3 al verso 6. Dice, debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos un cuerpo. 4.3, voy en el 4.3. 4.4 voy. Efesios 4.4. Dice, tenemos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ocasión. Tenemos un Señor. Léanse Apocalipsis 19. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cierto? Amén. Tenemos una fe. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, tenemos una sola creencia en la palabra. Dice un bautismo, pero el bautismo viene en agua y en espíritu, pero es uno solo. Tenemos, miren lo que dice muy claro el verso 6, tenemos un Dios y Padre de todos, Así es. el cual es sobre todos y en todos. Está el Padre, está el Hijo, y está el Espíritu, Y es el y está el bautismo, y está una sola fe. Y las iglesias divididas en opiniones personales por no leer correctamente. Después de la palabra Dios en el Nuevo Testamento con D mayúsculas encuentra un punto y coma, lo cual separa la oración, no la une. Pero se ponen a leer Dios Jesucristo. Y dice Dios, Jesucristo es el Señor. Entonces cuando usted se come los signos de escritura, comas, punto y comas, admiración, interrogación, usted resulta dándole interpretación o leyendo incorrectamente y pensando cosas que la palabra de Dios no habla. Amén. No tenemos dos dioses, tenemos un Dios y Padre y tenemos a su Hijo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor. Así es. Y un Espíritu, el de verdad, que nos guía a toda la verdad. Y una fe, que es la palabra de Dios, la cual nos lleva a un bautismo que es en agua y en Espíritu. Y eso es lo que nos lleva a tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Del resto, ya saben para dónde se para. Vamos al verso 24 de Primera de Juan, capítulo 2, hablando sobre el anticristo. Dice, lo que habéis oído desde el principio. Miren lo que dice, y el apóstol lo aclara. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. ¿Por qué dijo esto? Porque si usted analiza, sobre todo el libro de San Juan, cada vez que Cristo hablaba de su Padre. Cada vez que Cristo, por ejemplo, en Mateo, por ejemplo, 7:21 dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, todo el tiempo nos lleva al Padre. Cuando oréis, Mateo 6, oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos. En San Juan 14, del verso, creo que 8 en adelante, ahí es donde Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dijo, tanto tiempo con vosotros y no me habéis visto. Y la gente por no leer los versos siguientes dicen, ay, es que Cristo es el Padre. Y de ahí se inventaron semejante teología tan falsa. Cuando él mismo dijo, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y yo siempre pongo el ejemplo, es lo mismo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reposa en mí. Pero yo soy Carlos. Yo no soy el Espíritu Santo. Claro. El Padre, la esencia estaba en Cristo y por eso Cristo tuvo la autoridad del Padre Celestial porque Él se la entregó. Pero no le entregó el cargo ni el título de Padre Celestial. Los hombres son los que se han inventado con teologías eso, por no leer correctamente. Dice, todo lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En el Hijo y en el Padre. No en el Padre hecho Hijo o hecho Espíritu Santo.
esa teología, que hay una denominación muy fuerte aquí en los Estados Unidos, muy fuerte, donde les he predicado, les he enseñado, y lamentablemente sus pastores no me quieren, por predicar la verdad, y aquí la muestro en la Biblia. Dice, permanecer en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quién? ¿Quién hizo la promesa de la vida eterna? El Padre. Y mandó al Hijo para ser el mediador y reconciliarnos para que adquiriéramos la vida eterna. Y Cristo, léanse por favor para que les quede claro, los que manejan el tema de la unicidad, léanse en San Juan capítulo 17. Es muy claro y está hablando el Cordero de Dios. La unicidad no existe. ¿Existe un solo Dios? Sí. Y Cristo en el verso 3 de San Juan 17 dice muy claro, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. No dice que me conozcan a mí, dice que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Amén. Se está refiriendo a su Padre. Dice, y a Jesucristo, su Hijo, el mediador. Todo el capítulo lo habla muy claro. Pero la gente no lee la Biblia y la gente está para en teologías humanas y mentiras por no leer la Biblia. Por eso les doy los versículos y les pido saquen su Biblia para que me acompañen. Dice la Escritura, verso 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Imagínense, desde la misma época el apóstol ya estaban engañando con esas teologías. Me quitas el audio. Oh, Perdón, es que lo voy a correr para acá. ¿qué pasa? Me paran. Bueno, dice la Escritura, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él es la unción del Espíritu Santo, que es para ser testigo. Le hace por favor Hechos 1:8 para que no sigas, no se deje engañar más. La unción es para ser testigo y llevar la verdad, predicar la verdad. No es para saltar, gritar y hacer shows y espectáculos en las iglesias. Eso es un espíritu satánico. Es el famoso espíritu del Kundalini. Léasen, investiguen sobre el Kundalini y comparen con su iglesia lo que están haciendo allí y salga corriendo y huya. No sea partícipe de eso. Porque el Espíritu Santo no hace eso. Le hace San Juan 16 y San Juan 14:26 para que sepa cuál es la función y para qué vino el Espíritu Santo. Dice claro, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Sí ve? La unción misma enseña. El Espíritu Santo enseña a los que van a ser salvos. Y si usted no entiende y usted no comprende, por eso dice Pablo, pídale al Espíritu Santo que lo guíe. Porque si Él no viene y usted no tiene la revelación y no encuentra la verdad, no se lo digo yo, lo dijo Pablo. 2 Corintios 4, del 1 o 4:3, dice que los que no comprenden y no entienden son los que se van a perder. Los que no tienen escrito su nombre en el libro de la vida. Por eso corren tras teologías humanas. Es fuerte esto, pero tengo que hablar la verdad. Dice la Escritura, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os han enseñado permanecer en Él, en Cristo, en lo que Cristo predicó. Mi amado hermano, mire, ¿Y Cristo predicó nomás de que al Padre? voy a decir algo que es fuerte, hermano. Mire, no siga parado mirando y predicando sobre los milagros de Cristo. Es bonito, sí, y las predicaciones son hermosas y le levantan a uno la fe, el creer en los milagros y en lo sobrenatural. Pero enfóquese el resto de su vida en lo que predicó y enseñó Cristo. Y obedézcale a Cristo, no le obedezca más a hombres. No me obedezca ni siquiera a mí, si yo no le muestro en la palabra de Dios lo que está escrito. Dice la palabra, ¿verdad? No os maravilléis de las cosas que Él hace, ¿verdad? De sus milagros. O sea, como dices ahorita, muchas veces se para uno mirando todos los milagros que ha hecho y son buenos, como dices. Pero esa es la misma palabra, no nos maravilles de eso. No nos maravillemos de eso.
¿No? Porque muchas cosas más grandes hay. Mira, cuando llegaron los discípulos contentos y felices porque los demonios se les sujetaban, y maestro, maestro, los enfermos se sanan, los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, no se maravillen de esto, no se alegren de esto. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Exacto. Y el libro, y su nombre estará escrito en el libro de la vida solo por obedecer a la verdad, a Cristo. Entonces, si hay una teología que contradice lo que Cristo dijo, lo siento. Así digan en el nombre de Cristo y en el nombre del Espíritu Santo, es una mentira. Hay que aprender a escuchar a Cristo. Hay que volver a la palabra de Dios. Aprender a escuchar a Cristo, no a alguien que hable de Cristo. Exacto. Porque Repítelo. cuando a escuchar A Cristo. a Cristo, a Él mismo, lo que Él habló, no a alguien que hable de Cristo. Exacto. Porque aún los demonios. hechiceros, los demonios hablan de Cristo, porque lo conocen, ¿verdad? Pero Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan. Sí, O sea, no Pero- es como que no creen, pero no le obedecen. pero no le obedecen. Y quien no obedece a Cristo, escuche esto, quien no obedece a Cristo, su fin será el lago de fuego y azufre. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A hombres? ¿Porque hacen shows y espectáculos en las iglesias? ¿Porque cantan bonito? Ay, porque yo me congrego porque la alabanza es tan espectacular, se siente una espiritualidad. ¿Pero qué espíritu es? ¿Qué espíritu es el que está allí? Porque aunque usted no lo crea, Satanás cuando hace presencia también provoca que la gente se arrodille, la gente llore, la gente gima. Y estamos en el tiempo Por eso- tan peligroso. Un testimonio así pequeño de una hermana que ella nos lo contaba, ¿verdad? Ella vive en El Paso. Ella decía que ella entró a esta iglesia y en esta iglesia el coro era todo lo que era una familia y cantaban, dice, hermoso. Dice que el pastor estaba ahí y se tuvo que salir. Le dijo que ahí cerraban la puerta cuando ellos terminaran. Estaba el que dirigía la música, ¿verdad? Y la esposa y los hijos y no sé quién más. Se fue él, regresó porque se le olvidaron unos papeles. Cuando regresó dice que en el mismo templo tenían un círculo donde estaban adorando a Satanás. Y eso es tremendo. Mira, rap, reggaetón, ritmos musicales de todos los que usted quiera en las iglesias. Que ya no vimos un video donde estaban bailando salsa hasta en el altar y las mujeres ya de edad en su famoso grupo de danzas bailando y emparejados bailando que porque se están divirtiendo dentro de la iglesia. Por Dios, ¿sabe por qué pasa todo esto? Se inventan congresos, se inventan retiros, no sé qué, desde cuándo, hablan en lenguas, hacen y deshacen, y todo lo que usted ve, ¿sabe qué le voy a invitar, hermano? Para que usted no piense que es que yo estoy hablando mal de las iglesias y en contra de los pastores. Vaya a una reunión, la próxima reunión, y empiece a analizar todo lo que pasa en la reunión. ¿Qué realmente es de Dios y aprobado por la palabra y qué no? Si le invitan a un congreso X, Y o Z, analice si los actos, lo que están haciendo y lo que están diciendo en nombre de Dios está corroborado en la palabra. Porque Cristo dijo que Satanás se disfrazaría de ángel de luz para engañar a los escogidos si fuere posible. Esa es su finalidad. Y muchos de los escogidos están dentro de las congregaciones y las denominaciones. Y están empezando a ver la verdad. Pero aún siguen ligados, como decía la hermana Jory el martes, siguen ligados a esa congregación por costumbre, por espiritualidad, porque les tocó, porque les gustó. Por miedo muchos, porque piensan que al salirse de ahí van a estar mal, por falta del conocimiento. Dice la Exacto. palabra, mi pueblo perece por falta del conocimiento. Si no hay conocimiento en esa persona, se ha metido en una cajita, como siempre he dicho, y no sale de allí, porque ahí es en donde se siente cómodo.
Miren lo que dice la escritura, sigamos en el verso 28, dice, ahora hijitos, está hablando el apóstol Juan, permaneced en él, en Cristo, para que cuando se manifieste, ¿quién? Cristo, no el anticristo, para que cuando se manifieste Cristo tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Por qué avergonzados? Porque estamos haciendo, la humanidad está haciendo cosas que él no ordenó, no dijo, no, ni siquiera está escrito en su palabra. Aquí se entiende por qué Mateo 20, ¿qué era? Donde, o 7, Mateo 20, 7:21. donde dice que nunca los conocí. Exacto, Mateo 7:21 dice al 23, dice muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y resulta que las teologías humanas, por un error de traducción en el libro de Gálatas, le dicen a la gente que no, eso es judaísmo, la ley fue abolida. Pero cuando uno entra a mirar todo el Antiguo Testamento y a leerlo, uno se da cuenta que fue abolido y que no es abolido. ¿Sí? Quitado. ¿Qué es lo que se quitó? Que fue reemplazado por el sacrificio en la cruz del Calvario y por nueva palabra de Dios. Empieza uno a comprender. Pero la gente ni siquiera mira el Antiguo Testamento porque en sus iglesias le dijeron que eso era ley. Sí. Y no saben lo que se está perdiendo. Y Cristo dio la orden y dijo que solamente haciendo la voluntad de su Padre, que está en los cielos, entra al reino de los cielos. Entonces, la iglesia no conoce la voluntad del Señor, porque las teologías humanas, o Satanás a través de las teologías humanas, les han impedido entrar a la verdad. Y dice el verso 22 de Mateo 7, léalo por favor, abra su Biblia, léalo. Dice, Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Qué estamos viendo en las iglesias hoy en día? Exacto. Echando fuera demonios, sanando enfermos y haciendo milagros. Y llena de gente. Él les dirá, dice, apartado de mí, obrador de maldad. Exacto. En el verso 23, porque se hace el tiempo del fin y le reclaman. ¿Cierto? Claro. Estas iglesias le están reclamando, en tu nombre hicimos. Y él les dice, nunca os conocí. Nunca los conocí. Por Dios, están profetizando en su nombre. Están sanando enfermos en su nombre. Entonces, si Cristo nunca los conoció, ¿quién los usa? Exacto. ¿Quién los usa? Si el Espíritu Santo, el otro consolador, depende de Cristo y obedece a Cristo y obedece al Padre. Amén. ¿Quién Porque los usa? El Espíritu Santo, amén, pues el espíritu de la... El espíritu del error, el falso Espíritu Santo que se llama Kundalini. Por eso saltan en las iglesias, gritan en las iglesias, hacen shows en las iglesias y convencen a la gente que esa es la unción. La unción no es saltar, la unción no es gritar, la unción no es hablar en lenguas, la unción es hablar la verdad, ser testigo. Hechos capítulo 1, verso 8, lo dijo Cristo. Amén. Para eso vino el Espíritu Santo. Y nos dio el poder del amor, porque solamente teniendo el amor es lo que nos permite hablar la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Verso 23 de Mateo 7 dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, si Cristo dijo eso y están todas las evidencias y Juan habló de esto, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué hace usted metido en ese lugar? ¿Por un cargo? ¿Por un título? ¿Porque lo pasan a predicar o a enseñar de vez en cuando? ¿Por amistad con el pastor? ¿Porque le da pena retirarse de allí? Entonces, si usted permanece en ese lugar, le voy a decir otra gran verdad, es para que usted sea sal y luz en ese lugar y hable la verdad, así a usted lo echen. Pero la verdad hay que hablarla. Pero no siga participando de actos que Cristo ordenó, que Dios en su palabra dice, no los hagan, no los hagan. Dice allá en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, las maldiciones. Dice la Escritura, verso 29 de 1 de Juan capítulo 2, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él
todo el que hace justicia es nacido de él. Y justicia viene de la verdad. Ahora le voy a pedir, para terminar el tema, que hoy va a estar cortico, vámonos ahí enseguidita. Primera de Juan capítulo 4. Tiene un título que dice: el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Primera de Juan capítulo 4 tiene un título. Ve que es un espíritu, no una persona. Juan es claro. Amados, miren lo que dice el apóstol. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted, hermana. ¿Usted cómo puede probar si un hombre es falso o es verdadero? Si es un falso profeta o no es falso profeta. La única forma de probar si un hombre es un falso profeta o no es a través de la palabra de Dios. No con opiniones personales. No con lo que le enseñaron en su denominación, en su iglesia. Porque hay muchas denominaciones que han enseñado doctrinas falsas, mentirosas y erróneas. Y por el TikTok y por los videitos del Facebook hay pastores famosísimos. Y yo me he dado cuenta, porque a mí me gusta mirar esos videos y yo les escribo con versos bíblicos sus errores y sus fallas y no me contestan. Pero he visto a muchos de mis seguidores del Facebook mío diciéndoles amén. Y yo no les digo nada ni les voy a pelear. Tranquilos que yo no les voy a refutar a ustedes o prohibir el que entren a esas páginas. Pero si usted prefiere entrar a una página de un falso y un mentiroso para ratificar con un amén, cuando la Biblia, la palabra de Dios, le está mostrando lo contrario, pregúntese, mi amado hermano. Usted que no quiere salir de esos sitios, por los motivos que usted quiera dar, pregúntese si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque al cielo se va por obediencia a su palabra, no a los pastores ni a los hombres, ni siquiera a mí. Es a su palabra. Él, por obediencia a Él, al Hijo de Dios, Él es quien escribe su nombre en el libro de la vida. O quien lo puede borrar. Porque usted es un cobarde. Y perdóneme lo que le diga, porque hay hermanos que no les gusta como yo hablo, porque y es que el pastor Bolívar es muy fuerte, es muy duro, es un gruñón. No, yo le digo la verdad y se la digo con amor. Así mi tono de mi voz suene fuerte. Usted es un cobarde por no atreverse a decir la verdad, porque usted no es sal ni luz, sino se está acomodando en medio de las tinieblas. Y usted mismo está permitiendo que su luz se apague y su bendición se apague. Por eso su vida está como está y está en una constante lucha, donde usted sabe que Dios no le está escuchando. Y en Apocalipsis 21:8 la escritura dice que los incrédulos y los cobardes no entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino de los cielos. Entonces esa es su decisión. ¿En qué teologías está usted parado? O si escucha a Cristo, escucha la verdad, o sigue escuchando hombres. ¿Ven lo que dice la escritura? Dice, les recuerdo que ya estoy en 1 Juan capítulo 4, verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y la manera de probarlos es a través de la verdad, de este espejo llamado palabra de Dios. Dice el verso 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. O sea, la verdad. Si usted está en Dios, aquí va a conocer usted si realmente está en Dios o no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí ve que no dice? Ahí no dice que todo espíritu que confiesa que Dios ha venido en carne. ¿Ve cómo cambia leyendo bien la palabra de Dios a las mentiras teológicas? Ahí no dice que todo el que confiese que Dios ha venido en carne, no, dice que Jesucristo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por eso me recalco en la lectura y por eso marco la palabra.
cuando estoy leyendo para leer correctamente. Verso 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Lo dijo el apóstol Juan en su época, estando vivo, y quedó registrado en la palabra de Dios. El espíritu o el anticristo no vendrá para los tiempos del fin. Ya estaba en operación desde el momento que el apóstol Juan estaba en la tierra. Y él tuvo que aclararle esta falsa doctrina a sus discípulos. Por eso lo leímos en 1 de Juan capítulo 2, verso 18 al verso 29, y pasamos a 1 de Juan capítulo 4 del verso 1 en adelante. Está muy claro. Vuelvo a leerlo. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. ¿Sí ve? Las personas habían oído que viene. Desde entonces. Escúchame esto. Las personas, por eso aquí en el verso 1 empieza a decir, vosotros habéis oído. No lo dijeron los apóstoles. No lo habló Cristo. Lo hablaron los falsos profetas. Hablaron los mentirosos. Y el apóstol Juan tuvo que venir a corregirlo. Y dijo, ya está en el mundo. No vendría para el futuro. Ya está operando. Hijitos, vosotros sois de Dios, de Yahweh, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ya se les expliqué, Éxodo 3:15. Después de la palabra Jehová hay un número 1 muy pequeñito, y en la parte de la concordancia, que es la raya que está debajo de la hoja, o en alguna parte de su hoja, dice muy claro que Jehová es la representación del nombre divino Yahweh, que proviene del verbo hayah, hebreo, que es ser, soy. Por eso en el verso 14 de Éxodo 3 dice, yo soy, cuando le preguntaron su nombre. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que es el Espíritu de Dios, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, los que hablaban del anticristo. Mire lo que dice el apóstol Juan, léalo, hermano, y analícelo. Los que estaban diciendo que el anticristo vendría y que era una persona, Juan aclara y dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Usted a quién está escuchando, mi amado hermano? ¿Usted le pertenece a Cristo o le pertenece al mundo o es del mundo? Porque los que son del mundo no son los que están afuera. Esos son impíos. Los que están en el mundo no escuchan la verdad de Cristo ni la obedecen. Escuchan teologías humanas. Dice, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de anticristo es un espíritu de error, de mentira. El que leuda la palabra. Y si usted no conoce la verdad, a todo resulta diciéndole amén. Por eso hice la pregunta, ¿por qué en Apocalipsis 20:10? Dice muy claro que el diablo que los engaña fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y si usted sigue leyendo, en el verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué no aparece allí el anticristo en el lago de fuego y azufre? Entonces habían dos opciones. Una, o se arrepintió o es una mentira teológica que fue aclarada. Muy decentemente el apóstol Juan la aclaró. No es una persona.
Es un espíritu, un sistema de pensamiento que Satanás metió erróneo, donde niegan al Padre, o niegan al Hijo, o niegan que Cristo ha venido en carne. O la peor, o dicen que Dios se hizo carne. Cuando fue el Hijo, el cual, y la Biblia lo dice muy claro, que fue el Padre que hizo carne y lo envió en forma de hombre a su Hijo. Y quienes prediquen lo contrario están metidos en el espíritu del anticristo. No lo digo yo, lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Entonces vuelvo y le pregunto, mi hermano, ¿dónde está usted metido? Decía la hermana Yoli el martes, muchos están metidos en lugares y su espíritu está siendo hablado por el Espíritu Santo a su conciencia que no deberían estar ahí. Pero por temor a no reunirse, siguen ahí. Por temor a ser señalados, siguen ahí. Por temor a que le dieron un cargo ministerial o lo pasan al púlpito a predicar o a cantar, así sea de vez en cuando, no se van. Y lo más grave, otros porque no entienden ni comprenden la verdad. Y ya vimos en 2 Corintios 4, 3 y 4, que es porque no van a ser salvos. Voy a terminar en esta tarde, mi amado hermano, invitándolo al libro de Daniel. Acompáñenme, por favor, que ya es lo último. Y ya vamos a terminar con una oración. Libro de Daniel, capítulo 12. Verso 3. ¿Quieres leerlo, por favor? Daniel. Aquí está. Déjame te ayudo. Capítulo 12, verso 3. Acompáñeme en su Biblia, amado hermano. Yo sé que para usted o para muchos ha sido muy fuerte lo que acaban de escuchar. Pero para muchos es una gran verdad que lo leímos de la palabra de Dios. Y es la verdad. Daniel 12:3. 12, Daniel, capítulo 12, verso 3. Daniel, capítulo 12, verso 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Para ahí. Dice el profeta Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque se alejaron de su palabra. No hay tiempo para leer la palabra de Dios. Muchos hermanos dicen, yo la tengo en el celular. Pero resulta que se meten a ver el celular en la Biblia y le aparece una aplicación de un video y saltan, entonces mejor a ver el video y ahí se entretienen y pasamos. Voy a meterme en la colada. ¿Sí? Y pasamos horas viendo videos, viendo chismes, viendo cómo le pegan a las mujeres, viendo borrachos, viendo personas bailando raro y cómo se burlan, viendo videos que se programan para hacer reír a la gente, viendo porquerías sexuales, porque pasan pornografía a montón. Y no tenemos tiempo para entrar en la palabra de Dios. Satanás viene entenebreciendo el pensamiento del ser humano. Y es delicado. Yo quiero invitarte en esta noche, mi amado hermano, a que a partir de ahora reflexiones, analices y pienses qué es lo que estás haciendo realmente. Si realmente quieres la vida eterna, si realmente quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, no vayas a seguir como un amigo que lo estimo mucho y en una falsa teología le enseñaron que podemos vivir en pecado y libertinaje y que el hecho de haber creído en Cristo y haber hecho una oración de fe y tal vez haber bajado las aguas al chapuzón, como le digo yo, ya somos salvos. No. Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado mi carrera y he logrado la corona de vida. No se deje engañar con teologías mentirosas. Hay dos versículos bíblicos, y no los voy a leer hoy por el tiempo, donde el Señor dice, y no borraré su nombre del libro de la vida.
En usted está el decidir su mañana, su futuro. En usted está. No está ni en mí. Como dijo Juan el Bautista, simplemente soy una voz más en el desierto, hablando las verdades, para aquel que las quiera escuchar y quiera seguir a Cristo, no a mí. Decía una mujer de Dios que tuvo que haber muerto el año pasado. Tenía 90 años y su apellido era Yolanda. Era de Argentina, una anciana. Y ella me escribía por el WhatsApp y me decía: pastor, soy una sierva inútil. No tengo alientos ni para casi prender el celular, pero me gusta escucharlo. Si algún día dejo de hablarle, es porque partí con el Señor. Me decía: soy una sierva inútil. Nosotros no necesitamos que nos sigan, que ni siquiera nos den un like, porque no nos interesa eso. No estamos detrás de nada, ni que se congreguen con nosotros, ni que se vayan de sus iglesias realmente, sino que hablen la verdad. Usted debe pararse en su iglesia o llamar a sus pastores que usted sabe que están en el error, porque ya entraron ustedes en la verdad, y hablarles la verdad, llevarlos a las Sagradas Escrituras, porque muchos de ellos tienen que predicar lo que su denominación les enseñó. Lamentablemente hay muchos pastores que están ahí por el cargo y el título y por figurar. Otros porque se dedicaron a eso como un oficio y no saben qué hacer, no saben trabajar. Y tienen miedo a que no les den su salario. Pero enséñele la verdad. Hágalo. Gánese esas almas para el cielo, para el reino de los cielos, para Cristo. Y si Él viene por su iglesia, que nos encuentre preparados, obedeciéndole. Algo que me encanta del capítulo 12 de Daniel es que dice que en estos últimos tiempos muchos serán limpios, purificados, transformados por Él. Hay oportunidad aún. Hay oportunidad. ¿Quieres orar? ¿Quieres orar? Oh, bendito Padre, venimos ante tu presencia, Señor. Dándote gracias, porque una vez más, Señor, has estado con nosotros. Pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, pongas tu mano poderosa, Señor, sobre cada uno de los que está oyendo, cada uno de los que se va a conectar más adelante, Señor, sabiendo, Señor, que todo lo que hacemos lo hacemos para tu honra y tu gloria. No queremos, Señor Jesús, que ninguno se pierda, sino que vengan al conocimiento, Padre. Ten misericordia de las almas, Señor. Sabemos, Señor, que en cualquier momento tú puedes venir por tu pueblo, por los justos, dice tu palabra, los que te han servido, los que te han seguido, los que te aman. Ten misericordia, papito hermoso. Ten misericordia de ellos, de cada uno de nosotros, nuestra familia. Todos están en tus manos, Padre. Dice tu palabra que ninguno de ellos se perderá. Pero avanza, Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, llegue a aquellos corazones, Señor, que aún están batallando, Padre. Tu nombre poderoso, Señor. Ellos puedan recibir la palabra y puedan llevarla a sus familiares, a su familia, para que también ellos, Señor, puedan, Señor, ser rescatados. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, Padre Santo. Bendice, Señor, a tus siervos. Dice a mi esposo, Señor. Cada momento, Padre, que tú hablas, Padre, por medio de él. Y gracias te doy por él, Padre. Gracias te doy, Señor. Nuestra hermana Yoli también, que no ha podido estar aquí con nosotros, Padre, por emergencias que salieron, Padre. Cuídala a ella y a mi madre, donde quiera que ella se encuentre en estos momentos, Padre.
llevarnos en paz, pero jamás de tu santa y de tu bendita presencia divina, Señor. Gracias, papito hermoso. Gracias, Señor. Bueno, tenemos que entregar el tiempo. No sin antes decirle gracias por estar ahí. Aleluya. Compártale a quien usted pueda. Y vuelva a abrir la palabra de Dios. Nadie sabe el día y la hora en que el Señor vendrá, pero estamos en tiempos peligrosísimos, ni siquiera peligrosos. Y debemos estar preparados. Mis amados hermanos de la KCKM, usted que va en su tráiler, usted que nos está escuchando en su casa, en su negocio, Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos veremos el próximo martes si el Señor no ha venido por su pueblo y nos permite estar acá. Y a ustedes, mis amados hermanos en las naciones, de donde quiera que se esté conectando, Dios le bendiga, Dios le guarde. Agárrese del Altísimo y empiece a entrar al camino, a la verdad y la vida, que es Cristo y que nos lleva al Padre Celestial. Nos vemos pronto. Dios les bendiga grandemente.